En la noche del 11 de junio de 1962, mientras los guardias de Alcatraz creían que los muros de la prisión más temida de Estados Unidos eran indestructibles, 3 hombres se movían en silencio hacia un destino que la historia convertiría en leyenda en Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin. Estaban a minutos de intentar lo imposible, huir de una cárcel famosa por romper la voluntad de los criminales más duros. Un lugar donde el frío, la vigilancia y la brutalidad parecían haber sellado cualquier esperanza de escape. Pero esa noche, algo estaba por cambiar para siempre, para entender por qué esta fuga se volvió un misterio sin resolver. Hay que regresar años atrás, cuando Alcatraz aún tenía la fama de ser una isla donde la esperanza iba a morir. Alcatraz no era simplemente una prisión, era un símbolo del poder del gobierno, un lugar diseñado para contener a reclusos considerados incorregibles. Mafiosos, asesinos, ladrones de bancos y fugitivos reincidentes terminaban en aquella isla fría y dura en medio de la bahía de San Francisco. Sus muros estaban reforzados con acero, sus torres de vigilancia siempre ocupadas, y su reputación de ser impenetrable era suficiente para quebrar a cualquiera. Pero para Morris y los Anglin, Alcatraz no sería un final, sino un desafío. Frank Morris no era un criminal común. Había pasado la Mayo, era parte de su vida, entrando y saliendo de instituciones. Pero también había desarrollado una inteligencia inusual. Su coeficiente intelectual estaba muy por encima del promedio. En cada prisión que pisaba, observaba, analizaba y aprendía. Y sobre todo, planeaba. No era violento ni impulsivo, era estratégico, meticuloso, un hombre que nunca aceptó el encierro como una sentencia final. Los hermanos Anglin, por su parte, provenían de una familia humilde de Florida. Crecieron trabajando en campos de tabaco y algodonales, donde aprendieron a soportar el frío y la dureza física. Cuando comenzaron a robar bancos, lo hacían sin violencia. Su habilidad era entrar y salir sin dejar rastro, pero su talento también los llevó a prisiones de máxima seguridad. Allí conocieron a Morris. Allí nació el plan en Alcatraz. Tenía un mito: nadie podía escapar. Nadie había triunfado. Incluso quienes lograban salir de sus muros terminaban muriendo congelados en las aguas heladas de la bahía. Esa era la leyenda que repetían los guardias. Era su escudo psicológico. Pero Morris no creía en mitos. Andy los Anglin, tampoco. La celda de Morris estaba ubicada en el bloque B, en una zona donde la humedad había deteriorado gradualmente las rejillas de ventilación. Esa debilidad, imperceptible para otros reclusos, se volvió su oportunidad. Una noche, mientras el resto de presos dormía, comenzó a trabajar con una simple cucharilla de metal y un pedazo de madera afilada. Cavaba en silencio, golpeando con delicadeza, rompiendo pequeños fragmentos de concreto suelto día tras día, noche tras noche, imprisa, sin pausa. Los hermanos Anglin hicieron lo mismo desde sus celdas. Convirtieron pequeños agujeros en túneles. El ruido era cubierto por el sonido de la banda de la prisión que practicaba algunas noches. Otras veces, simplemente confiaban en la oscuridad. El trabajo tomó meses. La paciencia era su mejor arma. Pero no solo necesitaban agujeros para escapar. Tenían que salir del bloque de celdas sin ser detectados. Debían cruzar el techo del edificio, bajar sin hacer ruido y luego navegar kilómetros de agua helada en plena oscuridad. Y lo más difícil, debían ganar tiempo para alejarse de la isla antes de que los guardias descubrieran que no estaban en sus camas. Fue entonces cuando nació una de las ideas más famosas en la historia de las fugas en las cabezas falsas. Los Anglin eran artistas, habían aprendido a pintar y moldear objetos desde niños. Utilizaron jabón, papel higiénico, cemento y restos de cabello real recogido del salón de barberos de la prisión. Tomaron pinceles diminutos y comenzaron a dar forma a rostros humanos. Les pintaron cejas, mejillas, labios, les dieron color y textura. Finalmente, colocaron mechones de cabello natural sobre la superficie. Parecían reales, casi vivos, lo suficiente como para engañar a un guardia que solo daría un vistazo rápido durante la ronda nocturna. Las cabezas iban a ser colocadas en las almohadas, cubiertas por mantas que simulaban cuerpos durmiendo.
Si funcionaban, los guardias no notarían la ausencia de Maurice ni de los Anglen hasta la mañana siguiente. Para entonces, los fugitivos esperarían estar lejos, muy lejos de Alcatraz. Mientras tanto, en el área de talleres, donde los reclusos fabricaban impermeables para el gobierno, los tres comenzaron a reunir material para su medio de escape más arriesgado en una balsa inflable. Utilizaron más de 50 impermeables de goma. Los cortaron, los unieron cuidadosamente con calor y los sellaron con un adhesivo casero hecho de cemento y fibras. También construyeron remos improvisados con tablas de madera y metal. Su plan era inflar la balsa con una válvula hecha a mano y remar en silencio hacia la costa. La noche elegida fue perfecta. El viento soplaba hacia el norte, en la marea era baja. Las rondas de los guardias estaban en su horario habitual. Todo estaba sincronizado. A las 9:30 de la noche, las luces se apagaron. Desde sus celdas, Morris y los Anglin escucharon pasos, respiraciones, el sonido lejano del agua golpeando la roca. A las 10 de la noche, cuando el último guardia había pasado, levantaron sus almohadas, colocaron las cabezas falsas y se deslizaron por los túneles excavados detrás de las rejillas. Los agujeros eran estrechos y oscuros. El polvo caía sobre sus rostros. El aire era denso, pero su determinación era más fuerte. Llegaron a un corredor oculto detrás de las paredes de las celdas. Un espacio diseñado originalmente para tuberías y ventilación. Desde ahí, subieron por un sistema de cañerías hasta llegar al techo del bloque de celdas. Su siguiente objetivo, salir al exterior. El ruido del viento ayudó a cubrir los golpes suaves que daban para abrir una salida. Cuando lograron levantar una rejilla metálica, salieron al techo del edificio principal. El frío era brutal. Podían ver San Francisco a lo lejos, brillando como un sueño prohibido. Se arrastraron hasta una tubería exterior y comenzaron a descender. En el suelo, avanzaron en silencio hacia la zona donde habían escondido la balsa. Detrás de unas rocas, nadie los vio. Nadie escuchó nada. Aproximadamente a las 11:30 de la noche, inflaron la balsa. La goma se tensó. El pegamento resistió. El viento golpeó la superficie del agua. Era el momento. Empujaron la balsa hacia el mar. Ninguno dudó. Sabían que si regresaban serían castigados con aislamiento por meses, quizá años. Si morían en el intento, sería rápido. Pero si triunfaban, serían leyenda. Se subieron a la balsa. Las olas se elevaron. El agua helada salpicó sus caras. Comenzaron a remar hacia el noreste, en dirección a Angel Island. La oscuridad los envolvió. Las aguas de la bahía siguieron su propio ritmo, indiferentes a la historia que estaba ocurriendo en silencio. A las 7 de la mañana del 12 de junio, los guardias descubrieron la verdad. Las 3 camas estaban ocupadas por cabezas falsas. Las mantas estaban cuidadosamente acomodadas. La fuga había sido perfecta. La alarma sonó. Helicópteros en botes. Todo el sistema de seguridad se activó. Pero ya era demasiado tarde. La isla había sido vencida. O eso parecía. Durante días buscaron rastros. Encontraron pedazos de madera, un remo en un impermeable, pero nada concluyente. Ningún cuerpo, ninguna huella, ninguna señal clara de muerte o supervivencia. La leyenda había comenzado. Lograron sobrevivir a las gélidas aguas de la bahía y empezar una nueva vida, o se convirtieron en otra estadística silenciosa de Alcatraz. El misterio sigue vivo. Gracias por acompañarme en esta increíble historia. Si te gustó, suscríbete para más misterios como este. En la mañana del 12 de junio de 1962, mientras las sirenas rompían el silencio sobre la bahía de San Francisco, los guardias de Alcatraz se enfrentaron a una verdad incómoda. Algo que creían imposible había ocurrido. 3 hombres se habían desvanecido de la prisión más segura del país sin dejar un rastro claro. Mientras los helicópteros sobrevolaban el agua y las patrullas costeras peinaban cada centímetro de la bahía, la historia empezaba a dividirse en 2 versiones, una para los registros oficiales y otra para la leyenda. El FBI inició una de las investigaciones más grandes jamás realizadas contra fugitivos. Lo primero
fue reconstruir los pasos de la fuga. Observaron los agujeros detrás de las rejillas de ventilación, las herramientas improvisadas, las cabezas falsas de papel maché, los restos de goma en el taller y el punto donde la balsa había sido ensamblada. Cada elemento demostraba que la fuga no había sido improvisada ni impulsiva. Era una operación calculada, lenta, meticulosa, casi ingenieril, pero aún así el FBI repetía la misma línea: probablemente murieron en el agua. La temperatura de la bahía podía matar en minutos en las corrientes, eran impredecibles. Los tiburones, aunque pequeños, podían desorientar o morder en condiciones extremas, y la distancia hasta tierra firme era larga incluso para nadadores profesionales. Esa idea tranquilizaba a las autoridades, pero no convencía a todos. Los guardias que conocían personalmente a Frank Morris y a los hermanos Anglin tenían dudas. Eran disciplinados, inteligentes y extremadamente pacientes. Si alguien podía lograrlo, eran ellos. Pero aún quedaban preguntas sin respuesta. ¿A dónde habían llegado? ¿Cómo habían desaparecido sin dejar rastros? ¿Quién pudo haberlos ayudado? La primera pista apareció a unos 3 kilómetros de Alcatraz en restos de un impermeable. Después encontraron un remo improvisado y finalmente un chaleco salvavidas flotando cerca del puente Golden Gate. Para el FBI, esas pruebas sugerían que la balsa había fallado o se había desarmado. Pero había un detalle que muchos pasaron por alto. Ninguno de esos objetos mostraba señales de haber permanecido mucho tiempo en el agua. Es decir, podrían haber sido dejados a propósito para desviar la atención. El caso quedó oficialmente abierto y sin resolver con el tiempo, el interés público creció. Alcatraz cerró menos de un año después de la fuga, no por la acción de Maurice y los Anglin, sino por sus altísimos costos de operación. Sin embargo, la fuga se convirtió en la historia más famosa de la prisión. Miles de turistas visitaban la isla repitiendo la misma pregunta. ¿Escaparon realmente? Las décadas comenzaron a pasar, pero algo extraño ocurrió. Personas que decían conocer a los Anglin empezaron a reportar pistas. La familia Anglin, especialmente sus hermanos menores, aseguró que cada Navidad recibían tarjetas sin firmar, escritas con una letra que coincidía con la de John y Clarence. Las postales llegaban desde diferentes lugares del mundo, como Brasil y México. Los agentes federales nunca pudieron confirmar si eran auténticas, pero la familia juraba que sí. Una prima cercana de los Anglin incluso aseguró haber reconocido a uno de ellos en una fotografía tomada en Brasil. Años después de la fuga, a inicios de los años 70, un hombre se presentó ante las autoridades estadounidenses en Río de Janeiro, afirmando haber vivido varios años con 2 estadounidenses que coincidían con las descripciones físicas de los Anglin. Según su relato, los hermanos trabajaban en barcos pesqueros y vivían bajo nombres falsos. Nadie pudo verificarlo, pero la versión permaneció viva en los archivos del FBI. En los años 80, surgió otra pista. Un antiguo delincuente que había compartido prisión con los Anglin afirmó que un barco los esperaba la noche de la fuga, más allá del punto donde la balsa debería llegar. El FBI no logró corroborarlo, pero expertos señalaron que si alguien hubiera facilitado un bote, la posibilidad de éxito habría aumentado de manera drástica. Aún así, ninguna de esas pistas era tan sorprendente como la carta que llegó a las manos del FBI. En 2013, la carta estaba escrita con una caligrafía desordenada y temblorosa, no tenía firma clara, pero decía: me llamo John Anglin, escapé de Alcatraz en junio de 1962, ansí. Lo logramos. El autor afirmaba que tanto él como su hermano Clarence y Frank Morris habían sobrevivido. Según la carta, Morris había fallecido en 2008 y Clarence en 2011. El supuesto John aseguraba que vivía oculto, enfermo y desesperado por negociar ayuda médica a cambio de revelar su ubicación. El FBI analizó la carta durante meses. Revisaron la tinta, la letra, el papel. Los resultados fueron ambiguos. No podían asegurar que era auténtica, pero tampoco podían descartarla. El caso, oficialmente cerrado, fue reabierto internamente para un análisis más profundo. La existencia de esa carta
cuya autenticidad nunca se negó públicamente, reavivó el debate. Medios de comunicación, criminólogos y expertos en escapes analizaron cada línea. ¿Era realmente John Anglin pidiendo ayuda porque sabía que su vida estaba llegando al final? ¿O era simplemente una broma elaborada? Mientras tanto, la familia Anglin seguía sosteniendo que los hermanos estaban vivos. De hecho, un sobrino afirmó haber recibido llamadas telefónicas misteriosas a través de terceros durante los años 80 y 90, supuestamente enviadas por John O'Claren. Con los años, surgieron evidencias históricas más contundentes. En 2016, un investigador holandés utilizó nuevos análisis de corrientes marinas para recrear la posible ruta de la balsa. Con modelos informáticos más precisos, demostró que si los hombres remaron hacia el noreste alrededor de la medianoche, la corriente habría sido favorable. Según el modelo, no solo era posible llegar a la costa, sino incluso hacerlo sin ser vistos. Los resultados cambiaron por completo la perspectiva del caso. Lo que antes parecía un plan suicida, ahora tenía lógica científica. Las corrientes de esa noche estaban en dirección perfecta para empujar la balsa hacia un punto seguro en Angel Island o incluso más cerca del continente. Sin embargo, el modelo también mostraba que si la fuga se retrasaba incluso 20 minutos, la corriente cambiaría lo suficiente para arrastrarlos hacia aguas abiertas. Por lo tanto, el éxito dependía de una sincronización casi perfecta. Y todo indica que la tuvieron ambos. Pero la evidencia más intrigante apareció en una fotografía. En 2015, un documental obtuvo una imagen tomada en Brasil en 1975. En ella se veían dos hombres mayores, bronceados, con aspecto humilde. Dos expertos forenses compararon los rostros con fotografías de John y Clarence Anglin antes de la fuga. El resultado fue impactante. Existían coincidencias faciales de más del 90%. La familia aseguró que los hombres en la fotografía eran los hermanos Anglin. El FBI nunca lo confirmó, pero tampoco lo negó. Una vez más, el misterio quedaba abierto a pesar de todas estas pistas. La historia oficial sigue siendo la misma en él. El destino de los fugitivos permanece desconocido, pero fuera de los archivos del gobierno, la opinión pública ha cambiado. Cada análisis moderno, cada testimonio tardío y cada pista internacional parecen inclinar la balanza hacia la posibilidad de que Maurice y los Anglin sí lograron escapar, que llegaron a tierra, que vivieron en el anonimato durante décadas, aunque dejaron atrás la isla que el mundo creía invencible. Y sin embargo, queda la última gran pregunta: ¿cómo pudieron estos tres hombres, sin recursos, sin ayuda visible y sin tecnología moderna, desaparecer por completo del radar del gobierno estadounidense? La respuesta más probable es que tuvieron ayuda externa. Tal vez amigos o conocidos del pasado, tal vez un contacto de la mafia, tal vez alguien con acceso a un bote o a documentos falsos. Nada en la fuga fue improvisado, lo que sugiere que la ruta después de llegar a tierra también podría haber sido preparada. No fue solo un escape, fue una operación de desaparición. Algunos creen que Maurice, el cerebro del grupo, tenía contactos fuera de la prisión. Otros piensan que los Anglin, provenientes de una familia numerosa y unida, pudieron haber recibido apoyo clandestino de algún pariente lejano. Incluso existe la teoría de que un exrecluso liberado meses antes actuó como mensajero y coordinó la extracción. Pero incluso con ayuda, desaparecer durante más de 50 años es un logro extraordinario. Requería documentos falsos, cambios de identidad, trabajos discretos, viviendas remotas y la capacidad de vivir sin llamar la atención. Para algunos, esa es la mayor evidencia de que sí sobrevivieron. Hombres que ya habían vivido escondiéndose de la ley, disciplinados, acostumbrados a trabajar con las manos, inteligentes, pacientes y sobre todo determinados. Asinte eran exactamente el tipo de fugitivos que podrían reinventarse. Hoy, más de 60 años después de aquella noche, el misterio sigue tan vivo como siempre. Cada visitante que pisa Alcatraz recorre los mismos pasillos fríos, donde Maurice y los Anglin iniciaron su fuga. Observan los agujeros detrás de las rejillas, escuchan las teorías, admiran la bahía y vuelven a formular la pregunta que nunca tendrá una respuesta definitiva.
¿Escaparon realmente? Si la carta de 2013 es auténtica, entonces la respuesta es sí. La fuga más famosa de la historia fue un éxito total. Tres hombres vencieron la prisión más dura de Estados Unidos, desafiaron al gobierno, hicieron temblar a los investigadores y dejaron atrás un rastro tan delgado que ni el FBI pudo atraparlos. Y si realmente vivieron hasta ser ancianos, entonces el escape no solo fue posible, fue perfecto. La verdad, oculta en algún rincón del mundo, sigue esperando a ser descubierta. Pero hasta entonces, la historia de Morris y los Anglin seguirá siendo uno de los mayores enigmas criminales de todos los tiempos. Una mezcla de ingenio, coraje y misterio que continúa fascinando a millones. Y aunque Alcatraz ya no funciona como prisión, aquella noche de 1962 sigue viva en la memoria de todos los que buscan respuestas. Quizá algún día la verdad salga a la luz. Quizá haya un documento escondido, una fotografía olvidada o una confesión final esperando aparecer. Pero hasta hoy, el escape de Alcatraz continúa sin resolverse. Y mientras exista la posibilidad, aunque sea mínima, de que los tres hombres hayan alcanzado la libertad, la leyenda seguirá creciendo, desafiando a la historia y recordando al mundo que incluso las fortalezas más temidas pueden ser vencidas. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más historias como esta.